Hola a todos. En el video del día de hoy les mostraré qué es la invarianza o la varianza ISO de su cámara DSLR. Quédense, se va a poner muy bueno. Mi nombre es Jaina y esto es Cosmos Sidewalk. ¿Cuántas veces te has preguntado qué ISO utilizar? ¿Cuántas veces has seguido algún consejo que te recomienda utilizar un ISO determinado y no te ha servido igual de bien? ¿Cómo saber realmente qué ISO utilizar? Empecemos por el principio. ¿Qué es ISO en fotografía? Sin el afán de aparentar ser muy sabio, ISO es la amplificación de la luz recibida por el sensor de nuestras cámaras. A mayor ISO, mayor amplificación. Y a menor ISO, obviamente, menor amplificación. Así de simple. Muy bien. Y entonces, ¿qué es la invariabilidad o la variabilidad ISO? Modificar la amplificación de la señal puede provocar distintos efectos en las fotografías. Entre los más importantes están estos tres. 1. La adquisición de ruido. 2. La adquisición de artefactos no deseados. Y 3. La pérdida de rango dinámico. Una cámara es ISO invariable si no genera algunos de estos defectos, independientemente del ISO que se utilice. Por otro lado, una cámara es ISO variable si en cada ISO obtenemos resultados distintos. Como veremos más tarde, hay cámaras, como la mía, que muestran resultados mixtos. En astrofotografía, el conocimiento de la variabilidad ISO de nuestra cámara es fundamental, ya que tenemos que trabajar con objetos muy tenues como las estrellas, las galaxias y las nebulosas. Contrario a lo que generalmente se piensa, de que a velocidades ISO más bajas hay menos posibilidad de adquirir este tipo de defectos, a continuación veremos que en la mayoría de las cámaras DSLR, sean de la marca que sean, los ISOs bajos pueden ser más problemáticos. Vayamos, pues, a la computadora a realizar un experimento. Para comprobar qué tan variante es mi cámara Canon EOS Rebel T3 o Canon 1100D al ISO, realicé en total 6 fotografías de la misma estrella. En este caso tomé Altaís. Estas tomas las hice con los mismos parámetros, es decir, con el mismo tiempo de exposición y en la misma longitud focal. En este caso utilicé yo, mi cámara EOS Rebel T3, como ya les dije. Utilicé el telescopio Explorer Scientific ED80CF, que tiene una longitud focal de 480 milímetros. Y todas las fotos las tomé exactamente a la misma velocidad de obturación, es decir, con una apertura, un tiempo de apertura de 2.5 segundos. Lo único que fui variando fue la velocidad ISO entre foto y foto. Empecé primero con la de 6400, en ISO 6400. Ahí yo precisamente establecí el tiempo de exposición, número uno, para que no se sobreexpusiera la fotografía. Y después, a partir de ahí, fui bajando una parada cada vez, o sea, de 6400 a 3200, de 3200 a 1600, etcétera, etcétera, hasta llegar a 200 de velocidad ISO. Una vez hecho esto, lo que hice fue descargar esas 6 fotografías a mi computadora. Ya una vez descargadas en mi computadora, las subí yo a Photoshop. De hecho, aquí ya las tengo cargadas. Vamos a ver primero la de 6400 ISO. Aquí tengo yo cargadas. Una vez que las cargué, me fui a filtro. Como las cargué en formato RAW, esto se abrió automáticamente, pero en caso de que no lo haga, entonces se van ustedes a filtro de cámara RAW en Photoshop, y les va a abrir aquí una ventana adicional, como ven,
y aquí lo que hice fue en cada fotograma, en cada fotografía, perdón, excepto obviamente en la de 6400, fui subiendo una parada a la exposición, o sea, la de 3200 la puse en 1, la de 1600 la puse en 2 y la de 800 en 3, etcétera, hasta llegar a 5 con la ISO 200. ¿Y esto con qué objeto? Con el objeto, déjenme, me quito del camino un momento, voy a poner cancelar aquí, porque esto ya lo hicimos, con el objeto de igualar las fotografías, que tuvieran, digamos, la misma exposición y así evidenciar qué tan variante a la velocidad ISO es la cámara. Hay un dicho, que no es dicho, es una realidad, sobre todo en cámaras muy viejas de SLR, que entre, digamos, menos ISO se utilice, y yo lo trato de compensar en la edición posterior, aumentando la exposición, voy a ganar más ruido. Eso era válido para cámaras inclusive del 2011 para atrás. Posteriormente las cámaras han sido cada vez más invariantes al ISO. ¿Ok? De lo que se trata aquí, como yo tengo una cámara vieja, y de hecho esta cámara vieja la acabo yo de modificar para astrofotografía, quería volver yo a verificar qué tan variante a la velocidad ISO es con el cambio que se le hizo. Y más que nada, ver cómo me afecta en mi fotografía. Los resultados, tengo que decirlo porque obviamente ya los vi, me sorprendieron mucho. Empecemos por lo primero. Vamos a empezar con los ISOs más bajos, en este caso el de 200, y veamos de cerca la imagen. Como ustedes pueden apreciar, a ISO 200 con los mismos ajustes y después obviamente de ajustarla por medio de cámara RAW aquí en Photoshop a la misma exposición de ISO 6400, veo, número uno, que gano ruido, mucho ruido, pero gano también mucho lo que se le conoce como el canon banding, o la formación de estas bandas horizontales a todo lo largo de la fotografía. Aparte del ruido que gano, gano también este tipo de bloques o parcelas de colores verde, rojo, de distintos tintes en áreas muy grandes, haciendo que el fondo se vea bastante disparejo. La única ventaja, debo de decir, lo que encuentro yo con el ISO 200 es que el rango dinámico es bastante amplio para una fotografía estelar. Estamos hablando de una fotografía de color, de iluminación muy baja, ¿sí? Porque nada más tenemos como puntos luminosos las puras estrellas, y en este caso no tenemos una gran estrella, es una estrella con una magnitud relativamente alta, es decir, que es más tenue que las estrellas que normalmente vemos nosotros a simple vista. De aquí de la Ciudad de México apenas se notaba a simple vista esta estrella, y de hecho aquí está en medio, es esta de acá, se ve realmente muy pequeña. Entonces tenemos muy poca iluminación, y este es el resultado que obtuvimos a ISO 200. Ventaja aquí, fíjense en el histograma, es el rango dinámico que estoy obteniendo. A ISO 400 se reduce muchísimo el problema del ruido. Sin embargo, los bloques o las parcelas de colores siguen presentes, y tengo las bandas, aunque no tan evidentes como en la exposición a ISO 200, en ISO 400 todavía las tengo. Nótese aquí que el rango dinámico se redujo ligeramente. Fíjense en el histograma, este es a ISO 200 y esto es a ISO 400. Sin embargo, no es, sí se nota, pero no es considerable la baja en rango dinámico.
a pesar de que estoy perdiendo algo de rango dinámico, sigo teniendo problemas que eventualmente se van a ir reflejando en mis fotografías. Estas bandas de acá, aunque hay veces en que no son muy evidentes, por ejemplo, o no son importantes en una fotografía normal, digamos, de un paisaje a toda iluminación, de un retrato a toda iluminación, en condiciones de baja iluminación como las que se trabajan en la astrofotografía, son muy, muy notorias y hay veces en que son muy molestas. Bien, veamos la fotografía ISO 800. Reducimos muchísimo los bloques de color. Siguen estando más o menos presentes, muy tenues, hay que decirlo, tal vez no son de importancia y en el proceso se podrán corregir. Sin embargo, sigo teniendo esas bandas horizontales a lo largo, es cierto, no tan evidentes, pero las sigo teniendo. Aquí mi rango dinámico con respecto al ISO 400 no bajó mucho, al contrario, está bastante similar. Bastante similar. Sí va a ir bajando conforme voy subiendo el ISO, esto es normal, pero realmente la diferencia entre el ISO 400 y el ISO 800 realmente es deleznable, no es importante. Ok, vámonos al ISO, vamos a brincar a los ISOs más altos, vámonos al de 3200 de una vez, pero vamos a poner primero el de 1600 en medio y vamos a compararlo con el de 800. En primera vean el histograma de 800 a 1600 en mi cámara específicamente. No hay, literalmente, no hay cambio. Muy ligero, realmente muy ligero. Y sin embargo, la calidad de la fotografía, sobre todo del fondo, que es lo que nos estamos fijando actualmente, se incrementó mucho. Tengo a ISO 1600 algunos bloques un poco más amplios, pero más tenues a lo largo de la foto. Las bandas prácticamente ya desaparecieron, no se notan, tengo un fondo mucho más homogéneo, con mucho menos bandas. De hecho, no tengo casi ya bandas, lo que sí tengo ligeramente son bloques verdosos, lo podemos aquí constatar. Perdón, no lo dije al principio, pero estas fotos las tomé sin ningún filtro contra contaminación lumínica. El Taís está al norte, me queda al norte a mí, que precisamente ahí está el grueso de la Ciudad de México y por lo tanto el grueso de la contaminación lumínica. Sin embargo, mi cámara se comportó muy bien porque no tengo casi gradientes debido a eso. Tal vez sea por la modificación que se le hizo a la cámara en algún momento. Pero en ISO 1600 se ve muy decente la fotografía, muy decente la fotografía, aunque debo de reconocer, hay ligeros bloques de color, muy ligeros, realmente muy manejables en postproceso. Ahora comparémosla con la de ISO 3200. A ISO 3200, sorpresa. A ISO 3200 no tengo bandas. Mi rango dinámico, vamos a ver el histograma, desde 800 prácticamente es igual. Aquí lo que baja son las tonalidades azules, el azul es lo que baja, muy poco. De hecho tiende a ser más brillante en ISO 3200. Bueno, en fin. Y lo que sí debo de decir, por eso dije sorpresa, es que el acabado del fondo es muy homogéneo. No tengo ese parcelado de colores que obtenía yo
en el ISO 800 o más bajo, y realmente comparándolo con el ISO 1600, en el ISO 1600 les digo es muy parejo. Yo logro apreciar, seguramente ustedes ahí en el video de YouTube les va a ser muy difícil hacerlo, por lo que tienen que hacerlos ustedes este proceso con sus cámaras, porque les va a ayudar a decidir qué ISO, qué velocidad ISO utilizar. Esta cámara la modifiqué hace apenas poco más de un mes, algo así, para astrofotografía. Pues palabras, le retiraron el filtro infrarrojo, eso es lo que se le hizo, básicamente. Y yo creo que porque como acepta más luz mi cámara, en este caso luz no visible, sino del espectro infrarrojo cercano, entonces también las variantes en ISO cambiaron. Antes eran muy clavadas, digamos, por llamarlo de alguna manera, hacia el ISO 1600. Me quedó claro con la prueba que hice yo hace algunos meses. Después de modificarla, siento yo que el ISO 3200, aunque se oye altísimo para este tipo de cámaras, es bastante bueno. La ventaja de aquí, como ustedes van a ver ahorita cuando ponga el ISO 6400, aquí está el ISO 6400, es que, vamos a homogenizar el histograma, es que lo único que pierdo en, en el ISO 6400 es algo del rango dinámico, pero no mucho. Vean ustedes el histograma, se modifica muy poco de 1600 a 3200, casi nada, realmente ignorable. Y en 6400 sí se reduce un poco más, no mucho, no algo para darse un balazo en la cabeza. Y se ve realmente muy bien también en ISO 6400. Entonces, pues ahora sí va a depender del tipo de fotografía que quiera hacer yo, porque resulta que mi cámara se volvió invariante al ISO desde el 1600 hasta el 6400 prácticamente. Tal vez estoy ganando aquí un poco más de ruido en 6400. No, sí, un poco más. Dios mío, nada. No, realmente no tengo mucha diferencia. Entonces, ya que van a hacer ustedes este mismo proceso, se los recomiendo mucho, sobre todo para que ustedes sepan qué ISO utilizar. Yo puedo utilizar ya sea ISO 1600, precisamente tal vez por ejemplo, en noches un poco más calurosas, porque no está refrigerada mi cámara. Tal vez utilizaré el ISO 1600 cuando esté la noche más calurosa o cuando tenga que o requiera hacer exposiciones más largas, por ejemplo, de, no sé, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? 10 minutos son muchos para una DSLR, creo yo, sobre todo por lo de la cuestión de la refrigeración inexistente en ellas, a menos de que esté modificado también con refrigeración, lo cual no es el caso de mi cámara. Y los ISOs mayores, el de 3200 y el de 6400, pues para otro tipo de astrofotografía en donde se requiera menos tiempo o realmente en donde yo requiera que sea más rápido la toma de datos, ¿no? Esto me permite tomar datos a un ISO alto con igual calidad. Realmente estoy agradablemente sorprendido, pero contento, muy contento de ver estos resultados con mi cámara. De hecho, la foto que voy a presentar al final, después de esto, está tomada ISO 1600, más que nada porque yo hice esta prueba antes, un poco antes, tomé las fotos antes de iniciar mi sesión de la región de Sadr, que voy a presentarles al final. Pero pues yo tomé los parámetros que estaban anteriores, la foto quedó, no lo debería decir yo, pero quedó estupenda, me gustó mucho.
con ISO 1600, pero estoy viendo que podría haber tomado tal vez un poco más de fotos en el mismo tiempo a ISO 3200, ya que la noche estaba inclusive fresca, la cámara no estaba tan caliente, estaba a una temperatura decente, entonces podría haberlo hecho a ISO 3200 sin ningún problema, disminuyendo a la mitad la exposición de mis fotos y por lo tanto multiplicando la cantidad de fotografías y así mejorando la relación señal sobre ruido. Ahí está el ejemplo. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Espero que les sirva. Llévenlo a cabo. Es realmente muy sencillo. Se lo recomiendo mucho. Pueden usar un tripié normal, su cámara, si puede ser con telescopio bien, si no, también con un telefoto y una exposición que les permita tomar las estrellas y sobre todo evaluar el fondo de las mismas como lo estamos haciendo ahorita. Recuerden, la receta es fácil, es mismo tiempo de exposición, misma longitud focal o relación focal y nada más variar el ISO entre foto y foto. Con que tomen una de cada una es suficiente, no necesitan más, no necesitan apilar, no las apilen. Después llévenlas a Photoshop, llévenlas a cámara RAW en exposición. Por ejemplo, la de 3200 la van a subir en una parada, en la exposición a 1, después en la de 1600 a 2, la de 800 a 3, etcétera, ¿no? Tiene hasta 5, ¿sí? En Photoshop son 5. Entonces, si ustedes empiezan inclusive de un ISO más alto, porque hay cámaras que tienen un ISO normal, no del de extendido, sino del normal, por ejemplo, 12.800, ¿no? De ISO. Entonces, si empiezan de 12.800, pues obviamente van a poder hacer hasta ISO 400, etcétera, ¿no? Ya ustedes decidirán cómo equiparar esto. Es muy fácil, ya una vez que hayan equiparado las fotos, que se vean todas con el mismo tiempo o con la misma exposición, las pueden comparar una a una y las fotos que tengan uno, si están utilizando una cámara Canon, marca Canon, que no tengan bandas, 2, si están usando cualquier cámara, Nikon, Sony, cualquier cámara, DSLR, fíjense muy bien en los bloques de color, si se forman o no se forman, entre menos bloques de color tengan mejor, y fíjense también en el rango dinámico que tiene sus fotos por medio del histograma. Entre más despatarrado está el histograma, mayor rango dinámico tienen. Entre más angosto sea el histograma, menor rango dinámico tienen. Se van a dar cuenta ahí cuál es el ISO ideal o los ISOs ideales, como fue mi caso el día de hoy, para la toma de astrofotografías. Muy bien, pues eso es todo. Si les gustó el video, pónganle like. Si quieren recibir más videos en el futuro, suscríbanse al canal y no dejen de picarle a la campanita para que reciban la notificación cuando haya un video nuevo. Cuídense mucho, no salgan si no es necesario. Adiós.